Y ya tomamos contacto con nuestro siguiente invitado, él es Marcelo Díaz, exministro, exembajador, exdiputado. Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Matías, gracias por la invitación. Una invitación a conversar sobre lo que está pasando. Recién con el invitado que era Sebastián Sichel, hablábamos que él viene de un año académico, sabático, en fin, donde uno desde lejos puede mirar y reflexionar distinto. Y él venía de mirar lo que estaba pasando en Europa y que decía que es algo parecido a lo que ocurre en otras partes del mundo y Chile no es la excepción, donde es muy fragmentada la política, donde tiende mucho a emprendimientos más personales a veces y populismos que a construcción de alianzas. Y aquí en Chile, hace un poco tiempo, cuando alguien quería hacer un acuerdo, se le acusaba y se le apuntaba con el dedo que estaba haciendo una cocina, es decir, que estaba prácticamente complotando contra la democracia por llegar a acuerdos. Algo bien generacional a lo mejor. Pero hoy, los del Apruebo, tú eres parte del grupo del Apruebo, están en la búsqueda de un gran acuerdo liderado por el presidente Boric para presentar reformas al texto antes de su aprobación o rechazo el 4 de septiembre. ¿Cómo ves tú ese cambio más conceptual que entrar a cada una de las reformas? Bueno, yo creo que es un ejercicio también de madurez, ¿no? Porque efectivamente hay dos tipos de forma de dialogar. Una es dialogar sin buscar acuerdos, sin intentar construir interacción con aquel que uno supuestamente está dialogando. Y una segunda forma, que es la que trata de encontrar puntos de contacto, de consenso, que permitan arribar a acuerdos. Yo creo que efectivamente hubo un tiempo en que se demonizó la cocina, entre otras cosas porque la cocina de la que se hablaba, efectivamente era opaca, era reservada, era secreta, no era transparente. Y yo creo que efectivamente uno tiene que dar cuenta públicamente de estas conversaciones, eso es lo que las hace legítimas, pero también porque hay que cultivar una cierta cultura del diálogo, ¿no? de entender que uno tiene el deber de construir entendimientos y acuerdos. Desde esa perspectiva, por ejemplo, yo creo que lo que se está haciendo hoy día en la Prodignidad, y particularmente en las dos coaliciones de gobierno, es recoger el llamado del presidente a buscar puntos de acuerdo, a construir una propuesta que permita viabilizar el triunfo del apruebo, porque básicamente eso es lo que se trata, de decir, mire, la nueva constitución no es un texto perfecto, representa muchas cosas que nosotros aspiramos durante mucho tiempo, pero tiene deficiencias, y hagámonos cargo de esas deficiencias. Y por lo tanto el presidente nos hace un llamado a buscar ese acuerdo antes del plebiscito. Y a mí me parece que lo responsable, lo coherente, es que las fuerzas que respaldan al gobierno, independientemente de la coalición a la que pertenece, se hagan cargo de ese llamado y construyan ese acuerdo. Y desde esa perspectiva, sin duda, se recupera un cierto sentido de diálogo que debe tener la política. No solamente al interior de las coaliciones más homogéneas, o las que forman el gobierno, sino que también con otros sectores. Yo creo que esto va a requerir, que duda cabe, acuerdos y conversaciones con la derecha. Pero insisto, el modo en el que se hace, la transparencia que se le otorga a estas conversaciones y a estos acuerdos, me parece que también marca un cambio cualitativo respecto de esa vieja cocina, opaca, lúgubre, que no tenía transparencia, que no tenía rendición de cuentas ante la sociedad. Vamos a ver si tenemos tiempo para tocar las dos suertes de paquetes de reformas que están planteando los rechazos y los del apruebo. Partamos por tu sector, por el apruebo. Esta obligación que se ha autoimpuesto el apruebo de los distintos grupos con el presidente a la cabeza para llegar a acuerdos. ¿Cuáles son los acuerdos que hoy día están más o menos consensuados para presentarle al país como promesa antes del 4 de septiembre? Perdón. Matías, yo no estoy en la conversación, así que difícilmente puedo dar cuenta del detalle de esas conversaciones, lo que apareció hoy día en la prensa. Mira, yo creo que hay cosas que son evidentes, ¿no? A mi juicio debiesen estar en la conversación. Qué duda cabe que correcciones al esquema o el diseño institucional del sistema de justicia me parece a mí que debiesen estar en el acuerdo. Qué duda cabe que también poner fin a a mi juicio, gustito que se dio a la convención de establecer esta posibilidad de que los parlamentarios patrocinen proyectos de ley que irroguen gasto fiscal, pero que mueren o perecen si es que el Ejecutivo no las aprueba, porque efectivamente ahí yo escuchaba a Sebastián Sichel que decía eso va a ser una moneda de cambio con el presidente del marco de una elección. Mira, puede ser, pero en general no parece razonable invertir tiempo político y legislativo en iniciativa que si no cuenta con el apoyo del Ejecutivo simplemente perece, muere. Me parece que es una corrección evidente que hay que hacer. Creo que es bueno aclarar algunos debates y conceptos que se han planteado estos días respecto a lo que significa justo precio, respecto del consentimiento indígena. Es decir, creo que hay un conjunto de materias que parecen del todo evidentes que debiesen estar en cualquier propuesta de perfeccionamiento del proyecto de nueva constitución. ¿Sistema político, Marcelo, sistema político? Porque ahí también para muchos es el eje de la nueva propuesta.
Sí, yo tengo una discrepancia con lo que decía Sebastián Sichel. Yo creo que el régimen político, el sistema político propuesto no carece de balances y contrabalances, pero a mí no me gusta. Y no me gusta porque yo personalmente soy parlamentarista. Hubiese esperado que pudiese haber avanzado su sistema semiparlamentario y semipresidencial, y sin embargo se mantuvo el presidencialismo. Cuando uno mira los sistemas parlamentarios, yo he puesto varios ejemplos estos días, España, Italia, Alemania, Francia, existe Senado, pero no tiene las mismas facultades que la Cámara de Diputados, porque no forma gobierno. Entonces, claro, pero tampoco yo podía esperar que una convención elegida por los ciudadanos resolviera el sistema político que a mí más me gusta. Si hay que establecer los mecanismos de contrapeso me parecen razonables, pero yo no estoy convencido, no me convence que la existencia del Senado establezca esos contrapesos. Mira lo que pasó hoy día. Se convocó a la Comisión de Pesca del Senado para discutir la derogación de la ley de pesca y solo asistió el presidente de la comisión. El resto no asistió, a pesar de que en la Cámara hubo muy pocos votos en contra, hubo más bien algunas abstenciones que deben expresar rechazo, pero que no se manifiestan transparentemente porque estamos a 20 días, 22 días del plebiscito, pero en el Senado no asisten a votar. Entonces, creo que uno tiene legítimamente por lo menos la disposición de discutir esas cosas, pero no me parece que esa sea una cuestión fundamental. Sobre eso pueden haber opiniones diversas. Sí. Reitero, a mí, por ejemplo, yo soy partidario del sistema parlamentario y la nueva convención, la nueva constitución no lo recoge, no. Pero eso a mí no me hace votar rechazo, porque entiendo que hay una mayoría que se formó en torno a otro sistema político. Eso es parte del debate legítimo. Probablemente Matías va a tener un periodo de rodaje, de reconocimiento de sus virtudes y sus debilidades, y va a tener ajustes. Probablemente en el primer ciclo presidencial, 4 años, en el segundo ciclo presidencial. Hay otra reforma. Yo creo que la reelección presidencial en periodos de 4 años, a mi juicio, no está bien, no es razonable. Incentiva mucho la intervención electoral y obliga mucho al gobierno, no lo obliga, pero va a ocurrir de manera natural, que va a estar pensando mucho más en su reelección que en gobernar. Ahora, tiene que ver con culturas, porque en Estados Unidos, que es una democracia que no vamos a decir que es muy inestable, ni muy mala, ni muy imperfecta, tiene ese sistema. Es decir, nunca es un solo factor el que determina la calidad, es multifactorial, cómo conviven distintos elementos y en relación a la cultura de esos países también. Así es. Ahora, el caso de Estados Unidos es bien importante tenerlo presente, porque es un régimen presidencial, pero con 2 componentes completamente distintos a los que nosotros conocemos en América Latina. Tiene un Congreso muy fuerte, con muchas atribuciones, incluso para la designación de los ministros, de los embajadores, claro. Exactamente. Y segundo, es un Estado federal. Entonces, algunos dicen, no, si nosotros tenemos un régimen presidencial al estilo americano. No, sí, estoy de acuerdo, perdón. Sí, latinoamericano. No quise compararlo, solo decir que cuando uno se centra en una crítica o una alabanza a un factor, uno puede encontrar países donde ese mismo factor funciona bien y funciona mal, porque cada uno y su cultura. Entonces, para decirlo en buen chileno, que lo entendemos bastante bien, es el guiso el que tiene que quedar bueno. Porque las arvejas en un tutti frutti quedan muy malas y en la carbonara queda estupenda. Entonces no es un problema de la arveja, ¿te fijas? De ahí, estando de acuerdo contigo, que creo que los partidos que forman o que respaldan al gobierno, que están en el gobierno, tienen un deber hoy día, un deber de primer orden, de primera importancia, que es respaldar al presidente en las 2 afirmaciones que hizo esta semana. Primero, que instaba a los partidos a ponerse de acuerdo en un conjunto de reformas al texto porque es evidente que hay debilidades en el proyecto de una constitución, así como hay virtudes. Muchos han dicho el tema de la paridad, el tema de la no discriminación de sectores que han sido históricamente postergados, es la primera constitución post-cambio climático que se hace cargo de eso en términos ambientales, consagra el Estado social y democrático de derecho. Para mirar también en estos diálogos que estamos teniendo, que aquí está un espacio que es muy generoso en tiempo y en tranquilidad y hay que aprovecharlo. Yo he ido en el curso de los días, uno se va dando cuenta que hay ciertas cosas que van quedando como en la borra del café, que van quedando transversalmente. Y uno de esos, por ejemplo, los temas medioambientales o los temas como, por ejemplo, el Estado Social de Derecho. Sichel aquí era el candidato de la derecha y Sichel aquí hace un minuto dijo que era parte de lo que habría que rescatar y lo han dicho muchos. ¿Ustedes confían en que esa lección se aprendió, que hay que tener un Estado distinto al que hubo los 30 años finales? Me refiero a su oposición. Tengo legítimas dudas, porque una cosa es consagrar la frase, pero esa frase, ese artículo, tiene que ser coherente con el resto del articulado. No nos olvidemos que uno de los grandes problemas de la Constitución vigente, que no se resolvió en 2005, y el presidente Lagos lo sabía y lo dijo, tiene que ver con que el modelo económico en Chile está consagrado constitucionalmente y protegido por estos quórums supramayoritarios, que combinados con el sistema electoral hacían prácticamente imposible
que gobernara una coalición con ideas distintas. Pero no basta Eso ya lo ninguno de dijo los Jaime dos. Guzmán. Cambió el sistema electoral y ahora se cambia el sistema supramayoritario. Exactamente. Entonces, bueno, pero esas son cuestiones esenciales porque la Constitución no puede ser pétrea. Yo no creo en las constituciones pétreas. Creo en las constituciones que permiten, que tienen la plasticidad de acomodarse al cambio también del mundo y de la realidad social y económica de un país. Eso hoy día es mucho más necesario que hace 40 años, cuando en realidad la realidad, valga la redundancia, era menos mutable, como lo hoy día, menos vertiginosa en términos de cambio. Entonces no basta solamente con consagrar normativamente la existencia del Estado Social y Democrático de Derecho si es que uno no tiene un buen catálogo de derechos, no tiene también los mecanismos para ir cumpliendo progresivamente, como lo dice el proyecto de nueva Constitución, con esos derechos que el Estado debe garantizar a la ciudadanía y al mismo tiempo no tiene herramientas que le permitan al Estado ser parte de la vida económica del país. Y digo ser parte porque no se trata de un dirigismo económico desde el Estado. Reconoce y tiene que reconocer la actividad privada, la iniciativa privada como parte de esta realidad. Pero tiene que tener equilibrios, tiene que tener esa función normativa que le corresponde al Estado en representación del conjunto de la sociedad. Creo que eso son virtudes del texto constitucional, que es bueno decirlo, del proyecto de nueva Constitución, porque nos centramos mucho en los defectos, porque evidentemente son parte de esa conversación, Marcelo, pero también tiene un montón de virtudes, ¿no? Pero Matías, para terminar, yo sé que creo que nosotros particularmente tenemos el deber, nosotros las fuerzas de gobierno, de acoger los dos llamados que nos hizo el presidente. Primero, a acordar un conjunto de cambios y perfeccionamiento del proyecto de nueva Constitución si es que se aprueba el 4 de septiembre. Y en segundo lugar, el deber de cumplir con el compromiso autoimpuesto por el presidente de ser garante de esos acuerdos. Creo que eso es fundamental de cara al resto de las fuerzas políticas, pero especialmente de cara a la ciudadanía. Marcelo Díaz, tú acabas de decir que tienes legítimo derecho a dudar de que la hoy oposición, que por 30 años, muchos de ellos, aunque no son las mismas generaciones, pero vamos a encapsularlo como la derecha o la oposición hoy, se negó persistentemente y muchas veces costó mucho que fueras aceptando ciertos cambios hasta el 2005, no todos, pero algunos cambios que se los ancla autoritario, en fin. Pero tienes dudas de, por ejemplo, de que en la profundidad hayan hecho propio el Estado Social de Derecho. Lo acabas de decir, así menos lo entendí. Instalado eso, como una duda razonable tuya, ¿tienen derecho desde el otro lado a tener una duda razonable de que ustedes, como fuerzas hoy de gobierno, estén contra el tiempo, buscando un catálogo común de reformas para una Constitución que todavía no es aprobada y que la han hecho los mismos grupos de referencia política e ideológica que tenían grandes mayorías en el Congreso, perdón, en la Convención, y que no lo hicieron? Lo dijo Sichel recién aquí. ¿Por qué van a querer cambiar si ya en la Convención, que tenía la posibilidad de hacerlo mejor, hicieron esto que ellos mismos quieren cambiar antes de que se vote? ¿Cómo le respondes a ellos? Bueno, mira, porque de hecho este debate, con estas distintas vertientes del apruebo, ¿no? El apruebo feliz, el apruebo para transformar, el apruebo para reformar, el apruebo para mejorar, el apruebo para implementar, son todas vertientes de un campo que históricamente, desde la dictación de la propia Constitución del 80 en ese plebiscito fraudulento, ha buscado dotar a Chile de una Constitución plenamente democrática y, por tanto, cuando uno reconoce que el texto aprobado por la Convención puede ser objeto de perfeccionamiento, es coherente con su trayectoria política. Mira, yo no dudo de Javier Macaya, pero él tiene buenas intenciones, tengo una buena opinión de él, me formé una buena opinión de él también en el trabajo parlamentario, pero él representa un sector, insisto, que ha sido contumaz en la defensa de un modelo económico que está en el corazón de la Constitución. Esto no pasa en Alemania. En Alemania pueden gobernar la CDU, que es la democracia cristiana, los socialdemócratas, con la misma Constitución. Esto no pasa en España. En España puede gobernar el Partido Popular o el PSOE con Podemos con la misma Constitución, porque la Constitución lo que establece son las reglas del juego fundamentales y permite que la gente decida mediante el voto la orientación de las políticas públicas. En Chile eso no ocurrió precisamente por el carácter pétreo, antidemocrático. En 30 años gobernó la centroizquierda con la Constitución vigente. Exacto. Bueno, pero mira, no lo olvidemos. Mira, yo siempre pongo este ejemplo. Cuando el presidente Lagos planteó en su gobierno la creación del auge, en paralelo planteó un fondo solidario. De acuerdo. Muy parecido a lo que hoy día se está discutiendo, ¿no? Y muy parecido al sistema de salud pública en Alemania, en España, o en Italia, en fin, en Francia, donde todos aportamos al financiamiento de ese sistema público a través de una parte de nuestros ingresos. Bueno, yo recuerdo que la UDI le dijo, mire, presidente, si usted quiere avanzar con el auge, tiene que desechar el fondo solidario porque nosotros vamos a ir al Tribunal Constitucional porque es expropiatorio. O sea, la derecha usó de manera constante y recurrente los mecanismos que le permitían, con la Constitución vigente, inhibir políticas públicas de carácter progresista, a pesar de que tuvimos mayoría electoral.
tuvimos mayoría parlamentaria. Eso es impropio de una democracia plena. En una democracia plena, la orientación de las políticas públicas la deciden los ciudadanos cuando votan y eligen un gobierno que expresa un programa y una orientación de ese programa de gobierno. Bueno, en Chile, ni el gobierno del presidente Elwin, ni el presidente Frey, ni el presidente Lagos, ni la presidenta Bachelet, 1 y 2, yo fui parte del gobierno de la presidenta Bachelet 2, pudo hacerlo porque habían mecanismos contramayoritarios. Nos pasó con la gratuidad en la educación superior, nos pasó con la reforma tributaria, nos pasó con el CERNAC, con la ley de aborto en 3 causales, con la reforma laboral, con toda la reforma, donde teníamos amplias mayorías en el Congreso, sin embargo habían resquicios antidemocráticos en la Constitución que inhibían la expresión de esa mayoría. Entonces, yo creo que hay un tema de coherencia y de trayectoria que hace que nosotros tengamos dudas, que no basta con la reforma de los 4 séptimos de hoy día, que es una buena reforma, va en la dirección correcta, pero claro, yo digo que es como jugar póker con las cartas marcadas, porque la correlación de fuerza del Congreso ya está determinada, va a durar así hasta el 2026. Entonces, claro, 4 séptimos no inhibe que la derecha tiene el 50% del Senado y buena parte de la Cámara de Diputados, que sin su concurrencia no hay 4 séptimos. ¿Es bueno o malo? Bueno, habrá que ver si es que finalmente triunfará el rechazo, si la derecha de verdad tiene la convicción de que Chile debe dotarse de una constitución que permita libre juego de las alternativas políticas y no sea ahí donde se defina qué es lo que se puede o no puede hacer en términos de programas políticos, sino que sea la ciudadanía la que decida cuando elige un gobierno. Marcelo Díaz, un gusto conversar contigo como siempre. Que te vaya muy bien. Gracias, Matías. Buenas noches. Muy bien.